Querido amigo, querida amiga, quiero hablarte directamente al corazón, allí donde nadie más puede entrar, allí donde solo tú y Dios conocen lo que ocurre. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo afuera puede estar en calma, pero dentro de nosotros hay un ruido constante, una batalla de pensamientos, un torbellino de dudas, de culpas, de miedos. Y en medio de ese ruido surge una pregunta: ¿será que Dios todavía me ama? ¿Será que Él puede guiar mi mente y darme paz? Hoy quiero decirte con toda la fuerza de la palabra de Dios que sí, Dios te habla a través de tu mente, y si aprendes a escucharle, tu vida puede cambiar desde el primer instante. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que dice: la transformación de tu vida comienza en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque tus pensamientos son como semillas. Siembran temor o fe, desesperanza o esperanza, amargura o perdón. Y lo que piensas hoy determina la vida que tendrás mañana. El enemigo lo sabe y por eso quiere llenar tu mente con mentiras. Él no necesita cadenas físicas para atarte. Le basta con poner una idea en tu cabeza. Lo hizo en el Edén con Eva. Lo intentó con Jesús en el desierto. Y lo hace contigo cuando siembra pensamientos como no vales nada. Dios ya no escucha tus oraciones, nunca vas a cambiar. Pero en medio de esas mentiras, Dios sigue susurrando a tu mente con verdad. Y esa verdad es como una luz que rompe la oscuridad más densa. Quizás has escuchado esa voz y no la reconociste. Quizás estabas llorando en tu habitación y de repente vino un pensamiento de consuelo: no temas, yo estoy contigo. O quizás estabas a punto de rendirte y una fuerza interior te dijo: sigue adelante, no estás solo. Eso no fue casualidad. Eso fue el Espíritu Santo hablándote. Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu vendría a enseñarnos y a recordarnos su palabra. Y muchas veces lo hace trayendo a tu mente lo que más necesitas escuchar en el momento más oscuro. El profeta Elías lo entendió en carne propia. Estaba cansado, derrotado, con deseos de morir. Pero Dios no se le presentó en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego. Dice la Escritura en Reyes capítulo 19, versículos 11 y 12, que Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. Ese susurro suave que llega a la mente y al corazón, que no grita, que no golpea, pero que transforma todo. Así habla Dios, y así quiere hablarte a ti hoy. Amigo, hermana, tu mente no tiene que ser un campo de confusión. Puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios. Cuando oras, cuando meditas en la palabra, cuando te detienes a escuchar en silencio, Dios planta pensamientos de esperanza, de dirección, de consuelo. Isaías capítulo 26, versículo 3 lo declara: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo: guardar tu mente en paz, proteger tus pensamientos del miedo y darte claridad cuando el mundo solo ofrece confusión. Hoy quiero preguntarte: ¿qué pensamientos han dominado tu mente en estos días? El miedo al futuro, la culpa del pasado, la ansiedad del presente. Esas son cadenas que no puedes romper por ti mismo, pero la verdad de Cristo puede hacerlo. Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad comienza en tu mente, cuando eliges creer la voz de Dios por encima de las voces de la duda. Quiero que sepas que Dios no está en silencio. Él está hablando ahora mismo. Su Espíritu te está recordando que no estás abandonado, que no eres invisible, que no eres un fracaso. Él te creó, te conoce y tiene pensamientos de bien para ti. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos son los pensamientos de Dios hacia ti. Y si haces tuyos esos pensamientos, tu mente dejará de ser un campo de batalla para convertirse en un jardín de paz. Hoy, mientras escuchas estas palabras, abre tu corazón.
Haz un espacio en medio de tus preocupaciones y dile al Señor: habla, que tu siervo escucha. Porque si algo puedo asegurarte es que Dios todavía habla, y lo hace muchas veces en lo profundo de tu mente, en lo secreto de tu interior. Y si escuchas su voz, encontrarás conexión con Él, alivio para tus cargas, guía para tus pasos, sanación para tus heridas y una palabra directa para tu situación. Este mensaje no es una teoría, es una invitación personal. Dios quiere encontrarse contigo en el lugar donde libras tus batallas más fuertes, tu mente, y allí, con su verdad, con su amor, con su palabra, quiere darte la victoria. Querido amigo y querida amiga, hoy quiero hablarte de una de las verdades más profundas y olvidadas de la vida cristiana. Tu mente es un campo de batalla espiritual. Sí, allí donde se originan tus pensamientos, donde se despiertan tus miedos, donde se levantan tus dudas y también donde nacen tus esperanzas. Allí mismo se libra una guerra invisible. Una guerra que no se combate con armas terrenales, sino con las armas poderosas de Dios. Desde el principio de la creación vemos que el enemigo no atacó primero con violencia ni con cadenas visibles. Atacó con una idea, con un pensamiento sembrado en el corazón de Eva. Génesis capítulo 3 nos muestra a la serpiente diciendo: con que Dios os ha dicho. Ese fue el inicio de la caída, no con un golpe, no con un ataque físico, sino con una mentira en la mente. El enemigo sabe que si conquista tu mente, poco a poco conquistará tu vida. El apóstol Pablo lo expresó con claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios capítulo 6 versículo 12. Observa que esta lucha no es visible a simple vista. No es contra tu vecino, no es contra tu jefe, no es contra tu familia. Es una guerra silenciosa, pero devastadora, y ocurre en lo más íntimo de tus pensamientos. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente no para? Que pensamientos de ansiedad, de temor, de fracaso te golpean como olas una y otra vez. Eso no es casualidad. El enemigo quiere que creas que no vales, que Dios no escucha, que no hay salida. Pero Cristo vino para romper esas cadenas mentales. Por eso la Escritura declara: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo el pensamiento significa someterlo a la verdad de Dios. El enemigo te susurra: no puedes más. Pero Dios te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13. El enemigo te grita: tu vida no tiene sentido. Y la palabra de Dios responde: con amor eterno te he amado. Jeremías capítulo 31 versículo 3. Allí es donde la batalla se gana o se pierde. ¿En qué vos decides creer? Jesús mismo vivió esta batalla en el desierto. Satanás lo tentó con pensamientos: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4 versículo 3. No hubo un ejército, no hubo cadenas. Fue un ataque mental, una insinuación. ¿Y cómo respondió Jesús? No con sus propias fuerzas, sino con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la clave. La palabra de Dios es el arma que silencia la mentira y trae paz en medio del caos. Quizás hoy te encuentres atrapado en pensamientos de ansiedad, en recuerdos que duelen, en preocupaciones que no te dejan dormir. Quiero decirte que no estás solo. Dios está contigo en esa batalla. Él conoce lo que piensas en lo secreto y promete guardarte en paz si lo buscas. Isaías capítulo 26 versículo 3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la promesa para tu mente cansada, para tu corazón agitado. Por eso, no ignores esta verdad. La mente es el campo de batalla, pero Cristo ya ha dado la victoria. Ahora depende de ti tomar la armadura de Dios, alimentarte de su palabra, orar sin cesar y recordar que tus pensamientos determinan el rumbo de tu vida. El enemigo quiere tu mente porque sabe que desde allí controla tu caminar.
Pero Dios quiere tu mente porque desde allí puede guiarte hacia la vida eterna, hacia la libertad y hacia la paz. Hoy es el momento de rendirle tus pensamientos al Señor. Dile en oración: Padre, toma mi mente, renueva mis pensamientos, destruye las mentiras que me atan y lléname con tu verdad. Porque la batalla es real, pero también lo es la victoria que Jesús ganó en la cruz. Y cuando su verdad habita en ti, ningún dardo del enemigo podrá prevalecer. Dios no solo nos habla a través de una predicación, de un milagro evidente o de una voz audible en medio del silencio. Muchas veces Dios decide hablar en lo íntimo, en lo profundo, en lo que casi nadie escucha, cuando susurra a tu corazón por medio de pensamientos. Y ese susurro puede ser tan real, tan transformador, que si aprendes a discernirlo, nunca volverás a sentirte solo en medio de la tormenta. El libro de Job nos recuerda una verdad poderosa. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Job capítulo 33, versículo 14. Habla en su palabra, habla en la creación, habla en circunstancias y también habla en tu mente, trayendo pensamientos que no provienen de ti mismo. La clave está en aprender a reconocer su voz entre tantas voces que compiten por tu atención. El enemigo sabe muy bien el poder de un pensamiento. Por eso intenta sembrar dudas, temores, falsas culpas. Pero en medio de ese ruido, Dios sigue hablándote. Él no grita, no impone, no aplasta. Él susurra, como lo hizo con Elías en el monte Horeb, cuando no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes capítulo 19 artículos 11-12. Así habla Dios al corazón, con suavidad, con amor, con claridad. ¿Cómo distinguir esos susurros de Dios de los pensamientos propios o de las voces del enemigo? Jesús mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan capítulo 10 versículo 27. La voz de Dios nunca te llevará a la confusión ni a la desesperación. Un pensamiento de Dios trae paz aún en medio de la tormenta. Puede confrontarte, sí, puede guiarte a cambiar algo que no agrada al Señor, pero siempre lo hará con esperanza, con verdad y con amor. Mira lo que ocurrió con Samuel, aquel niño en el templo. Una y otra vez escuchaba su nombre: Samuel, Samuel. Al principio pensó que era Elí, pero Elí le dijo: si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel capítulo 3 versículo 10. Dios lo estaba llamando en lo secreto de la noche, hablándole a través de pensamientos, entrenando sus oídos espirituales para escuchar. Quizás hoy Dios está llamándote así, en medio de tu cansancio, en medio de tus dudas, en medio de tu soledad, y lo único que espera es que respondas como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escuche. Cuando un pensamiento viene de Dios, siempre estará alineado con su palabra. Nunca contradirá lo que Él ya ha revelado en las Escrituras. Por eso es tan importante que la Biblia habite en ti, que la leas, que la memorices, que la medites, porque cuando Dios te susurra, recordarás un versículo en el momento exacto. ¿Has notado cómo en medio de la ansiedad, de repente viene a tu mente la frase: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros? 1 Pedro capítulo 5. Eso no es casualidad, es el Espíritu de Dios trayendo a tu memoria su promesa. Y también hay algo maravilloso: esos susurros pueden ser guía en decisiones que parecen pequeñas, pero que son determinantes. Un pensamiento repentino que dice: ora antes de salir. Una voz suave que recuerda: perdona antes de hablar. Un impulso que invita: bendice a esa persona que te hirió. En ese instante puedes pensar que fue solo tu imaginación, pero muchas veces es Dios cuidando de ti, guardándote de caer, llevándote por el camino correcto. Hoy quiero animarte a no endurecer tu corazón ante esa voz suave. Hebreos capítulo 3 versículo 15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No ignores lo que Dios está susurrando en lo profundo de tu mente. Tal vez te está llamando a dejar ese hábito que te está destruyendo. Tal vez te está animando a confiar más en Él.
Tal vez te está invitando a acercarte con fe y descansar en sus brazos. Hermano, hermana, tu vida puede cambiar cuando aprendes a discernir que Dios habla en pensamientos. No siempre será con estruendos, no siempre con milagros espectaculares. Muchas veces será en la madrugada, cuando despiertas con un versículo en tu mente, o en medio del trabajo, cuando de repente recuerdas que debes orar, o en el dolor, cuando una verdad bíblica te da paz. Ese es Dios. Ese es tu Padre hablándote, recordándote que no estás solo, que Él cuida de ti, que sus planes son de bien y no de mal. Hoy te pregunto, ¿estás escuchando? ¿O estás tan ocupado con el ruido del mundo que no puedes oír ese susurro? La buena noticia es que puedes comenzar ahora mismo. Haz silencio en tu corazón, abre tu Biblia, inclina tu vida en oración y dile: habla, Señor, que tu siervo escucha, porque en medio de esa voz suave encontrarás dirección, sanación interior y la paz que tanto necesita. Amigo mío, hermana mía, hay algo que muchos pasan por alto en su caminar espiritual, y es que la verdadera sanación interior no comienza en el cuerpo, ni siquiera en las emociones, sino en la mente. La palabra de Dios lo dice con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Una mente renovada es la puerta a una vida restaurada. Y mientras tu mente siga esclava de pensamientos de culpa, de temor, de derrota, tu corazón permanecerá herido. El enemigo sabe que tu mente es el centro de comando de tu vida. Allí es donde se filtra lo que crees sobre ti mismo, sobre los demás y sobre Dios. Por eso llena tus pensamientos de mentiras como: no vales nada, nadie te ama, no puedes cambiar, Dios no te escucha. Esas frases se convierten en cadenas invisibles que atan tu alma. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo vino no solo a salvar tu alma para la eternidad, sino a renovar tu mente en el presente. La renovación mental no es opcional. Es la clave para sanar esas heridas interiores que arrastras desde hace años. Cuando Jesús caminaba en la tierra, no solo sanó cuerpos enfermos, también sanó mentes cautivas. Recuerda al endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5. Aquel hombre vivía encadenado, gritando en los sepulcros, rechazado por todo. Pero después de un encuentro con Cristo, dice la Escritura que quedó sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es lo que hace el Señor. Pone en orden la mente desordenada, trae paz al pensamiento tormentoso, libera al corazón cargado de recuerdos dolorosos. La mente renovada no significa que nunca más enfrentarás pensamientos negativos, sino que ahora tendrás la fuerza de Dios para enfrentarlos. Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos muestra el secreto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí está la estrategia de sanidad: llenar la mente de lo que viene de Dios. Cada vez que un pensamiento de derrota aparezca, reemplázalo con la verdad de la palabra. Cada vez que el miedo intente paralizarte, recuerda: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas de las heridas que cargamos no vienen de lo que nos hicieron, sino de lo que pensamos acerca de lo que nos hicieron. Una traición puede convertirse en amargura si repites en tu mente el recuerdo una y otra vez. Una palabra ofensiva puede transformarse en depresión si decides creerla como verdad. Pero cuando la mente es renovada, el Espíritu Santo te recuerda quién eres en Cristo, una nueva criatura, amado, perdonado, escogido. Esa revelación interior es medicina para el alma. El proceso de renovación mental requiere dos cosas: dejar morir lo viejo y permitir que lo nuevo nazca. Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto significa renunciar a patrones de pensamiento antiguos y vestirnos de pensamientos nuevos que provienen de Cristo.
Quizás hoy tu mente está saturada de recuerdos dolorosos, de palabras hirientes, de pensamientos obsesivos que no te dejan avanzar. Quiero decirte que no tienes que vivir así. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, esa libertad comienza en tu mente. Si dejas que la verdad de Dios renueve tu entendimiento, tu corazón será sanado. Y cuando tu corazón sana, tu vida entera cambia. La mente renovada no es un lujo para algunos, es una necesidad para todos. Es el camino para salir de la culpa hacia el perdón, del miedo hacia la fe, de la tristeza hacia la esperanza. Es la clave para la sanación interior que tanto busca. Y hoy el Señor te extiende esta invitación: entrégame tus pensamientos, dame tu mente, y yo te mostraré un camino nuevo. Si estás cansado de pensar siempre lo peor, si tu mente se ha convertido en un lugar de tormento en lugar de paz, clama a Dios. Dile: Señor, renueva mi mente, cambia mi manera de pensar, lléname de tu palabra y hazme libre. Y descubrirás que esa renovación traerá alivio a tu alma, sanación a tus heridas y fortaleza para vivir en victoria. Porque cuando la mente es renovada, el corazón comienza a sanar. Y cuando el corazón sana, todo tu ser refleja la gloria de Dios. Querido hermano y querida hermana, quiero que hoy meditemos en una verdad que puede transformar por completo tu vida: el poder de la oración y la palabra en tus pensamientos. Porque si algo necesita el hombre y la mujer de este tiempo es paz en la mente, dirección en medio de la confusión, esperanza en medio de la ansiedad. Y esa paz no viene de los libros de autoayuda, ni de las filosofías pasajeras, ni de los consejos del mundo. Esa paz se encuentra cuando tu mente es sumergida en la oración y alimentada por la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa lo que promete el Señor: cuando oras, la paz de Dios guarda no solo tu corazón, sino también tus pensamientos. Porque la oración no es simplemente hablar, es entregar tu carga y permitir que Dios te llene con su verdad. ¿Cuántas veces en la soledad de la noche la mente se convierte en un campo de batalla? Pensamientos de miedo, de fracaso, de culpa, rondan como sombras que no dejan descansar. Pero cuando doblas tus rodillas y levantas tu voz al cielo, esa oscuridad comienza a disiparse. No porque tú seas fuerte, sino porque la oración conecta tu mente con el corazón de Dios. En la oración tus pensamientos se alinean con los pensamientos del Señor. Isaías capítulo 55 versículo 9 nos recuerda: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Allí está el secreto. La oración eleva tu mente al nivel de los pensamientos divinos. Pero no basta con orar, necesitamos también la palabra. Porque la palabra de Dios es el filtro que separa la mentira de la verdad, la confusión de la claridad, la oscuridad de la luz. Jesús mismo lo demostró en el desierto. Cada vez que Satanás lo tentó con un pensamiento, Jesús respondió con un escrito está. Mateo capítulo 4 lo narra con detalle. El enemigo le ofreció pan, poder, reconocimiento, pero Jesús sostuvo su mente con la escritura. Y si el Hijo de Dios necesitó la palabra para vencer pensamientos de tentación, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? La palabra no es un simple libro, es alimento para la mente y medicina para el alma. El Salmo 29 versículo 11 declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra en la mente es como tener un arsenal de verdad listo para cuando lleguen las mentiras del enemigo. Cuando el diablo susurra: Dios no te ama, la palabra responde: con amor eterno te he amado. Jeremías capítulo. Cuando el miedo te atrapa y piensas que no podrás seguir, la palabra declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo. Cuando la ansiedad intenta ahogarte, la palabra recuerda: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 20.
La oración y la palabra trabajan juntas como dos columnas que sostienen tu mente. La oración abre el cielo para que la presencia de Dios descienda y renueve tu interior. La palabra establece la verdad para que ningún pensamiento extraño pueda dominar. Una mente que ora y se llena de la Escritura es una mente fuerte, es una mente libre, es una mente en paz. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Observa la unión. Permanecer en Él y dejar que su palabra permanezca en ti. La oración sin palabra puede volverse vacía y la palabra sin oración puede volverse letra muerta. Pero cuando ambas se unen, tu mente se convierte en un terreno fértil donde Dios planta pensamientos de esperanza, de fe, de perdón y de victoria. Hermano, hermana, quizás hoy llegas con la mente cargada de preocupaciones, con pensamientos que no puedes controlar. La solución no está en huir ni en callar la mente con distracciones, sino en llevar esos pensamientos a los pies de Cristo. Ora y suelta tu carga. Lee y medita en la palabra para que tu mente se llene de luz. Y verás cómo el Espíritu Santo transforma tu interior. El secreto de la sanación de la mente no está en reprimir los pensamientos, sino en reemplazarlos. Reemplaza el temor con oración. Reemplaza la mentira con la palabra. Reemplaza la duda con las promesas de Dios. Y tu mente será un refugio de paz en un mundo lleno de caos. Hoy puedes comenzar este camino. Haz un espacio de silencio. Abre tu Biblia. Ora al Señor y deja que su voz acalle todo ruido. Porque cuando la oración y la palabra habitan en ti, tus pensamientos se convierten en instrumentos de bendición y tu vida refleja la gloria de Dios. Querido amigo y querida amiga, hoy quiero hablarte de algo que quizás nadie ve, pero que pesa más que cualquier cadena de hierro: las cadenas mentales. Muchas personas viven atrapadas no en una cárcel de barrotes, sino en una prisión invisible hecha de pensamientos de fracaso, de culpa, de temor y de mentira. Y esas cadenas son tan reales que roban la paz, consumen la esperanza y apagan los sueños. Pero hay una buena noticia que brilla más que cualquier oscuridad. Cristo vino a romper esas cadenas con la verdad de su palabra. Jesús lo dijo con autoridad en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él no dijo que el dinero te hará libre, que el éxito te hará libre, o que el reconocimiento te hará libre. Dijo que la verdad, su verdad es la que rompe toda atadura mental. Porque cuando la mente está cautiva, el corazón sufre. Pero cuando la mente es liberada por Cristo, todo tu ser experimenta una nueva vida. Las cadenas mentales son aquellas mentiras que el enemigo repite una y otra vez hasta que comienzas a creerlas. No vales nada. Nunca vas a cambiar. Dios no te escucha. Tu pasado te condena. Y esas frases se convierten en muros que impiden avanzar. Pero escucha lo que la Biblia declara en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esas fortalezas son los pensamientos que se levantan contra la verdad de Dios, pero el poder de Cristo las derriba una por una. La verdad de Cristo es como una luz que entra en un cuarto oscuro. No importa cuán densa sea la oscuridad, la luz siempre vence. Y esa luz ilumina la mente con una nueva identidad. Donde antes pensabas que eras inútil, ahora recuerdas que eres hijo de Dios. Donde antes te veías como derrotado, ahora la palabra te declara más que vencedor por medio de aquel que te amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. Donde antes el miedo dominaba, ahora puedes decir con confianza: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27, versículo. El enemigo sabe que si controla tu mente, controla tu vida. Por eso busca llenarla de mentiras. Pero Cristo vino a llenar tu mente de verdad. Efesios capítulo 4, versículo 23 nos recuerda: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar significa quitar lo viejo y poner lo nuevo. Significa reemplazar las cadenas de la mentira con la libertad de la verdad. Y esa renovación trae alivio, trae descanso, trae sanación interior. Mira la historia de Pablo y Silas.
En Hechos capítulo 16, ellos estaban encarcelados con los pies y las manos atados, pero su mente estaba libre en Cristo. Y en medio de la medianoche comenzaron a cantar himnos y a orar. De pronto vino un gran terremoto que abrió las puertas de la cárcel y rompió las cadenas. Esa historia es una imagen de lo que Dios hace con tu mente. Aunque el enemigo intente atarte, cuando decides alabar y confiar, el poder de Dios rompe lo que parecía imposible de romper. Hermano, hermana, las cadenas mentales no se rompen con esfuerzo humano. No se rompen repitiendo frases de autoayuda. No se rompen con psicología barata que ignora la raíz espiritual del problema. Se rompen con la verdad de Cristo. Y esa verdad está en su palabra, en sus promesas, en la obra de la cruz. Jesús ya pagó el precio para que tu mente no viva más en esclavitud, sino en libertad. Hoy quiero invitarte a identificar esas cadenas que te atan. Es la culpa por tu pasado. Cristo te dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es el temor al futuro. Él te recuerda en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es la sensación de que no eres amado. La Biblia proclama en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las cadenas ya no tienen poder sobre ti cuando decides abrazar estas verdades. Pero necesitas algo más que oírlas, necesitas creerlas, declararlas, hacerlas tuyas. Porque la palabra de Dios no es teoría, es vida. Y cuando la repites en oración, cuando la aplicas a tus pensamientos, el Espíritu Santo comienza a transformar tu interior. Quizás llegas hoy con la mente cansada, cargada de voces que te dicen que no puedes seguir. Pero escucha esto, Cristo ya rompió esas cadenas en la cruz. No tienes que vivir como prisionero de tus pensamientos. Hoy puedes levantarte en fe, reclamar la verdad de Dios y caminar en libertad. Haz de esta tu oración: Señor Jesús, rompe las cadenas en mi mente. Quita las mentiras que me han atado y lléname de tu verdad. Declaro que soy libre en tu nombre porque tu verdad me hace libre. Y cuando ores así, cuando abraces la palabra, cuando renueves tu mente en Cristo, experimentarás lo que Jesús prometió. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8. Esa es la victoria que necesitas. Esa es la libertad que tu alma ha estado buscando. Y esa es la promesa que Dios cumple hoy para ti. Y ahora llegamos al momento decisivo, la conclusión y el llamado personal. Porque una predicación no es solo información, es confrontación con la verdad de Dios, y esa verdad siempre exige una respuesta. Quiero decirte con todo mi corazón que Dios te está hablando hoy. Quizás a lo largo de este mensaje sentiste que algunas frases iban directo a ti, que algunas verdades te estremecieron. No fue casualidad, fue el Espíritu Santo tocando tu mente y tu corazón. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Cristo está llamando suavemente, no obliga, no irrumpe, pero está golpeando la puerta de tu mente para entrar y traer paz, perdón y libertad. Muchos cargan heridas antiguas, recuerdos que los atormentan, pensamientos que no los dejan descansar. Algunos incluso han perdido la esperanza, creyendo que nunca podrán cambiar. Pero escucha la voz del Señor que hoy te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y ese descanso no es simplemente dormir tranquilo por una noche, es un descanso profundo, sanador, que libera tu alma y renueva tus pensamientos. La conclusión es clara: no puedes ganar esta batalla solo. La fuerza humana, la voluntad propia, las estrategias del mundo no bastan para romper las cadenas de la mente. Necesitas a Cristo. Él es la verdad que libera. Él es la paz que guarda los pensamientos. Él es la luz que disipa la oscuridad. Pablo lo resumió en Filipenses capítulo 4, versículo 13.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mí, no en mis recursos, sino en Cristo. Y ahora viene el llamado personal. ¿Qué harás con lo que has escuchado? Puedes salir de aquí igual que entraste, con la mente cargada, con el corazón herido, con las cadenas intactas, o puedes dar un paso de fe y decir: Señor, aquí está mi mente, aquí está mi vida, toma el control y hazme nuevo. Jesús no rechaza a nadie que se acerque. Él dijo en Juan capítulo 6 versículo 37, al que a mí viene no le echo fuera. Hoy puedes venir tal como estás, con tus dudas, con tus miedos, con tus luchas. Él no espera perfección, espera sinceridad. Amigo, hermana, este es tu momento. No pospongas más. No digas mañana, porque mañana no está garantizado. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de liberación, hoy es el día de renovación. Inclina tu corazón en este instante y dile al Señor en una oración sencilla: Jesús, reconozco que necesito tu verdad en mi mente y en mi vida. Perdona mis pecados, rompe mis cadenas, renueva mis pensamientos y hazme una nueva criatura. Hoy te entrego mi corazón. Si haces esta oración con fe, la Biblia promete que Dios hace nuevas todas las cosas. Dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ese es el milagro de la gracia, esa es la obra de Cristo en ti. Mi conclusión final es esta: no te vayas sin responder al llamado de Dios. Él está aquí, Él te habla, Él quiere sanar tu mente y tu corazón. Y si hoy le abres la puerta, comenzarás a caminar en la libertad y la paz que solo Jesús puede dar. Amigos, antes de terminar, quiero invitarles a dar un paso muy importante. Si este mensaje habló a tu vida, si sentiste que Dios te habló a través de tu mente y que su palabra te dio alivio, quiero pedirte que no te quedes con esto solo para ti. Suscríbete a este canal para que sigamos caminando juntos en la fe y recibiendo palabra fresca cada día. Deja tu comentario aquí abajo, porque muchas veces tu testimonio o tu pregunta puede ser la respuesta que otro necesita. Y comparte este video con tus familiares y amigos, porque quizá hoy alguien que amas está librando una batalla en su mente y necesita escuchar que Dios todavía habla. Hazlo ahora mismo y juntos llevemos la luz de Cristo a más corazones.